Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Una hora nos queda todavía por delante. Regresamos. El tiempo del misterio vuelve a vuestra casa. El Espacio en Blanco en Radio Nacional. Un saludo para todos los que seguís ahí conectados ahora en directo en Radio 1, Radio 5. Para todos los que nos descargáis en el podcast haciendo, dicen que seamos el programa más descargado de esta casa y de otras muchas emisoras de radio. Y saludos a todos los que escucháis en la radio online, desde Sahuira, Marruecos, desde el Sáhara, dicen el Sáhara, el antiguo Sáhara español, montones de lugares en África y en Latinoamérica, un montón de gente escuchándote, Carlos. Un tiempo que estamos ahora, que en la primera parte va a continuar buscando grietas en la realidad. No os perdéis las conspiraciones después. Tras esa introducción vamos con ello. Hay muchas más grietas inquietantes. Las hemos visto en la literatura, pero las hay en videojuegos, en películas, en cómics y hasta en profetas como Benjamin Solari Parravicini. Algunas de ellas anunciaban inquietantemente la suerte de las Torres Gemelas. Veamos qué nos cuenta nuestro invitado. Estoy viendo, Carlos, la viñeta de Mortadelo y Filemón, increíble. Te pido, si puedes, que seas ahora sintético, porque tenemos todavía muchas cosas que quiero que nos cuentes. Las Torres Gemelas aquí en esta viñeta y el avión ahí en esa segunda torre. Hemos hablado de Solari Parravicini. ¿Quién más te había dado algún caso? A ver, las Torres Gemelas tienen toda una literatura demostrable, porque es verdad que estaban anticipadas un montón de ocasiones, no solamente en atentados previos terroristas. De hecho, hubo un intento muy serio que fue desmantelado precisamente al lado del World Trade Center unos años antes, y ya se había estrellado una avioneta, de casualidad. Se estrelló una avioneta unos años antes contra una avioneta pequeña de recreo, se estrelló contra una de las torres. No fue una catástrofe, pero fue un serio aviso. Es decir, era un objetivo terrorista, pero claro, también lo es la Estatua de la Libertad o por el efecto simbólico el Empire State, ¿no? Por poner un ejemplo. En ese sentido, no es de extrañar que formara parte de ilustradores, novelistas o especialistas en cualquier materia que las consideraran un objetivo de un ataque. Es verdad que, pero claro, los que existen como elementos gráficos, que van desde novelas de superhéroes hasta cómics, desde tebeos hasta lo que he puesto, por ejemplo, de Mortadelo y Filemón, o ahora comentamos lo de Solari Parravicini, pero también, por ejemplo, hay una imagen muy conocida del videojuego Mario Bros, donde están las dos torres destruidas, claramente, ¿sí? Y es de 1993. Entonces, digo por coger casos famosos que son fáciles de encontrar por cualquiera que quiera buscar un poquitín en internet, lo verá perfectamente. Entonces son cuestiones que son fáciles de encontrar y que al oyente le pueden aclarar. Pues bueno, no, de hecho no le va a aclarar nada, lo que le va a generar más dudas, como a cualquiera, pero en fin, que por lo menos se puede seguir de una manera muy curiosa. El caso de Parravicini es distinto. Parravicini sí tiene un elemento profético en toda su carrera, tiene una trayectoria y una labor muy conocida en Argentina y en general en América Latina también, pero también en España y en países occidentales, donde es una persona que tiene cierto renombre y cierta fama, porque es cierto que las psicografías que él hacía anticiparon con notable precisión hechos del futuro que se han ido sucediendo, con una cierta capacidad de precisión. Entonces, en el caso mío, lo elegí el dibujo porque era muy simbólico, porque es que no hay duda que se ve claramente de una manera muy clara. Entonces, es muy evidente. Además, es interesante porque hace una mezcla simbólica con los elementos de la Estatua de la Libertad para que no quede ninguna duda de qué ciudad se está refiriendo. O sea, que si alguien tiene una duda, queda eliminada totalmente. Entonces, bueno, este tipo de casualidades increíbles se repiten en todos los órdenes de la vida. El problema que tenemos es lo que decía al principio, cómo los encontramos. Entonces, claro, he traído, si quieres podemos comentar algún caso, algún ejemplo de casualidades anómalas o situaciones imposibles que a los oyentes les puede dar pues una idea matemática de qué disparate estamos hablando, de posibilidades. Si quieres puedo contar un caso muy curioso. Sí.
Mira, hay un matrimonio norteamericano que se llaman Ralph y Carolyn Cummings, que tuvieron 5 hijos. La mayor es Catherine y la pequeña se llama Cecilia. Pero fíjate las fechas de nacimiento. Catherine nació el 52, un 20 de febrero. Carol el 53, un 20 de febrero. Charles el 56, un 20 de febrero. ¡Qué puntería! Claudia el 61, un 20 de febrero. Y Cecilia, que ya lo hicieron a poste, estoy seguro, el 66, un 20 de febrero. La posibilidad que eso ocurra es 1 a 17.797.577.750. Es como si ganaras la primitiva 6 veces. Esto es imposible. Quiero que me cuentes una de un disparo. Ah, sí, el caso Ziegler, que es un caso... Sí, el caso Ziegler es muy interesante porque, como el caso de Beatriz, son casos que tienen estudio policial, que es lo que les hace... Es decir, hay un documento en este caso oficial. Es decir, hay un documento administrativo oficial, hay un documento público que determina porque hay una investigación. Porque son, en ambos casos, en el primer caso hay un muerto y en el segundo, sorprendentemente, como veremos, no hubo ninguno. Empiezo por el caso Ziegler, que es muy conocido. Henry Ziegler era un maderero tejano de cierto nivel, un hombre adinerado, que estaba prometido y hizo una cosa muy fea, y es que dejó a su novia tirada en el altar el día de la boda. Wow. En 1913, bueno, siempre es duro eso, pero en el 13 era más. Y en Texas, ahí en medio de las praderas, más todavía. El caso es que ella, que estaba despechada, triste y mal, se suicidó. Sí. Y su hermano decidió que esto no podía quedar así y que la única solución que tenía era la venganza. Así que se fue a buscar a Ziegler y, al estilo tejano, le pegó un tiro. Pero, aunque él estaba convencido de que la había matado y después de dispararle se suicidó también, en realidad la bala no mató a Ziegler, porque aunque le rozó la cara, se incrustó en un árbol. Para un poquito. ¿Y qué pasó después? Pues 20 años después, Ziegler quería quitar ese árbol que le estorbaba, le molestaba y no había manera de traer el árbol, era muy duro, muy resistente y decidió hacerlo a lo bruto, también a estilo tejano, entonces no cogió otra cosa que meter una carga dinamita en el árbol, hacer un agujero, meter una carga dinamita y volarlo. Y lo voló. ¿Y qué pasó? Que la bala que está incrustada le mató. La que se ve incrustada. Sí, 20 años después. Uno rápido de un bebé y nos vamos con el caso Beatriz. Hay uno muy divertido. Bueno, este es divertido porque no pasó nada malo. Y es que Joseph Finglock, que era un trabajador de Detroit, que paseaba por la calle en 1975 y de repente, de un piso 14 le cayó encima un bebé. ¿De un piso 14? Sí, consiguió atrapar el bebé y evitar que se matara. Se hizo famosísimo, salió en los periódicos, tuvo un éxito notable. Fíjate, un niño se cae, lo coge, el tipo ahí le atrapa como si fuera un balón de fútbol americano y lo coge y evita que muere. Y dice, bueno, el bebé sobrevivió, una cosa razonable, lo cual no tendría ninguna importancia si no fuera porque el año siguiente le volvió a ocurrir lo mismo y también consiguió salvar al bebé. Entonces ya, claro, es decir, ya se convirtió en el salvador de bebés lanzados al aire. Parece que se los tiraban ya directamente a ver si los atrapaba, porque esto no es realmente normal. Déjame que vayamos con la última historia. 3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Vamos quizá con la última historia, aunque Carlos podría estar contándonos aquí miles de días. Este es otro de los casos que decía que hay... Déjame que ponga una introducción y vamos con él. Venga. Vale. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Un caso más, el caso Beatriz. Todo sucedió en Beatriz, Nebraska. Nos remontamos al 1 de marzo de 1950. A las 19:25 horas de un miércoles, la iglesia del pueblo explotó por un escape de gas. La deflagración fue mayúscula, dejando el templo y los alrededores hechos pedazos. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Lo verdaderamente sorprendente es que todos los días, a las 19:20 horas, se reunían los miembros del coro para su práctica diaria.
Ese día ninguno estaba allí. ¿Qué sucedió? Por la tarde, el reverendo Walter Kempel había ido a la iglesia para tener todas las cosas listas para la práctica del coro. Encendió el horno. La mayoría de los cantantes tenían la costumbre de llegar alrededor de las 7:15 y hacía frío en la iglesia. Después se fue a casa a cenar. Una serie de acontecimientos, todos al unísono, provocaron que aquellas personas salvaran la vida. Nuestro invitado nos cuenta este extraño suceso. El caso Beatriz o Beatrice. ¿Qué pasó? Pues lo que habéis contado con un ligero, con dos, hago dos pequeños añadidos. Eran 15 los componentes del coro. 15. Era una quincena de personas, con lo cual la gente se puede hacer una idea del número de casualidades que haría falta, 15 multiplicadas para evitar que no estuvieran en la iglesia cuando se produjo la detonación de la caldera. Importante, todos llegaron. O sea, estaban citados a las 7:20. La detonación fue a las 7:25, pero ninguno faltó a la cita que tenían para ensayar el coro. Llegaron los 15, lo que llegaron todos después de la explosión. Ninguno llegó a su hora. Se salvaron todos. Llegaron y cada uno por un motivo diferente. Uno por haber venido en el coche, el reverendo se retrasó por la colada de la ropa, es decir, una madre no consiguió desportar a su hija, otro se entretuvo oyendo un programa de radio. Es decir, una serie de casualidades increíbles que hicieron que los 15 llegaran, pero salvaran su vida, porque la explosión fue 5 minutos después de que tuviera que haber empezado a cantar el coro, pero en un momento en el que no había nadie. Qué curioso, grietas de la realidad. Hay otro caso, el caso Menai, no sé si hemos hablado. El caso Menai es muy conocido, es muy conocido porque además es muy divertido, porque muy divertido para una persona en concreto, para el resto no lo fue. Para el resto fue una tragedia terrible. El 5 de diciembre de 1664 se hundió un barco en la estrecha de Menai, que está al norte de Gales. Hubo 82 pasajeros muertos, pero hubo un superviviente. ¿Cómo se llamaba? Hugh Williams. El mismo día, el 5 de diciembre de 1786, se hundió otro barco también en el estrecho de Menai. Hubo 70 pasajeros muertos, pero hubo un superviviente. ¿Cómo se llamaba? Hugh Williams. Y el 5 de agosto de 1860, un tercer barco se hundió en el estrecho de Menai con 24 pasajeros, y ya sabes perfectamente cómo se llama el superviviente. ¿Cómo se llama? Hugh Williams. No hay que ir nunca en el estrecho de Menai con Hugh Williams. Esa va a salvar, pero el resto no. Ya me preguntaron si era el mismo. Cuéntame, sí, cuéntame. Casi para marcharnos. Explicaciones, ¿cómo se explica esto? Esto no tiene ninguna explicación. O sea, estos son eso. Esto es cuando estás escribiendo historia y te encuentras o investigas leyendas o tradiciones y te encuentras cosas raras sobre coincidencias seriales, casualidades. A mí me parece fascinante el tema de la literatura porque te encuentras con casos muy interesantes cuando investigas, incluso para hacer libros de ensayo normales. Y claro, datos de... Me acuerdo de hablarlo una vez con Alejandro Polanco, un gran investigador de inventos y de ideas, y claro, él decía que hay montones de casos en los cuales, pues el que escribe la novela anticipa en cierto modo lo que ocurre, pero porque tiene conocimiento. Pero claro, eso no soluciona el problema de los datos. Y hablamos una vez de un ejemplo. Una de las novelas de Freddy Forsyth anticipa un futuro ataque terrorista y lo hace basándose en la destrucción del puerto de Halifax por la detonación en 1917 de un buque que estaba cargado con gas licuado de petróleo. Bueno, claro, es decir, partiendo de ahí tú puedes idear toda una trama que te tenga como objetivo en la realización de ataques terroristas basándote en eso. Sin embargo, ese caso, que son muchísimos los que son similares, no te anticipan nunca los datos con esta precisión. Es decir, no existen los nombres, las casualidades de peso, las distancias, las medidas, los elementos simbólicos que forman parte de la trama, que es lo que convierte a determinados casos en algo realmente extraño y a veces hasta asusta. Es decir, ¿cómo sabían esas cosas con esa precisión? Es decir, lo raro no es que tú anticipes un hecho, sino que anticipes nombres, medidas, pesos, situaciones, fechas. O sea, que lo digas con una total exactitud y dentro de la misma obra, no en un conjunto. Yeah. Y hay decenas y decenas y decenas de casos. Es como si en un determinado momento alguien que está haciendo una obra de ficción, como has visto, puede ser un dibujo, puede ser un poema, puede ser una canción. Bueno, podríamos hablar también de canciones, podemos hablar de todo. En un momento dado es como si tuviera... él hace una anotación o algo y sin darse cuenta está abriendo una pequeña ventana, algo que va a suceder en el futuro. ¿Hay más para hacer otro programa?
Teníamos de casualidad circunstancias seriales. Podemos estar toda una semana entera. Déjame que escuchemos una cosita antes de que te vayas. 48 muertos en un incendio. ¿Por qué me lo enseñas? El día en que murió Alison. Ese incendio está en la lista. En una hoja de papel que ha estado enterrada en el suelo 5 décadas. Ya. ¿Qué explicación le das? Fíjate las fechas junto a las cifras. Sí. 2996. Sí. Es el número de víctimas de los atentados. Ya. Escúchame, te parecerá increíble, pero he relacionado estas cifras con las fechas de los principales desastres de los últimos 50 años, en perfecto orden, salvo en 3 casos. Sucesos que no han ocurrido aún, empezando por este. Así que mañana, en algún lugar del planeta, esta cadena de cifras predice que 81 personas morirán en una desgraciada tragedia. Vamos, ¿te das cuenta de lo que dices? Claro. Es una locura. Era una ficción, una película que se llama Señales del Futuro, pero como hemos visto... No se puede, ¿cómo sacas no esto? Es una ficción, es increíble. Ocurre, pero no lo vemos, ¿cómo lo encuentras? Es increíble. Forma de contacto con Carlos Canales, se lo sabe todo, el sabio del siglo XXI. Gracias, qué amable. Teclear Carlos Canales Torres en Google y sale mi página y ahí hay un sobrecito arriba que pone contactar. Pues si pinchas ya me estás mandando un correo electrónico. ¿Y contestas? Sí, contesto. Y tengo muchísimos al día, ¿eh? No me extraña. Es verdad que hay veces que tardo mucho, pero verán que a veces ahí dice, joder, desde cuando dice, ¿cómo tardo un mes y pico? Porque lo acabo de encontrar. Pero porque vale, son muchos, pero sí contesto, ¿eh? Vas a tener muchos seguramente después de este programa. Es un placer. Te vuelvo a ver enseguida porque estarás escribiendo 14 libros seguidos. Sí, siempre estamos escribiendo, claro. Sí, varios, siempre. Sí. Te veo prontito, ha sido un placer como siempre estar contigo. Gracias. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Y lo que ha contado Carlos Canales os ha parecido increíble. Ya veréis dentro de un momentito las conspiraciones que nos cuenta Miguel Ángel Ruiz, ya veréis. Radio Nacional, el sonido que nos une. Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza. Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma. La radio tiene ojos. Y todo un retrato a la vez. Ana Morente. El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo. Los domingos a las 2:30 de la tarde. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde India, Benares, desde el GAT de Maricanica. Namaste. y 24 también nos escuchan desde India, desde ese GAT donde incineran, creman a los muertos. Gracias, saludos a todos los que estáis desde fuera de España escuchándonos. Y vamos, como os decía, con nuestro siguiente invitado, un compañero que nos va a hablar de algo que está ocurriendo en este momento, es el mundo de las conspiraciones. Escuchad. Y nos vamos hasta una tierra infinita, hasta Cantabria, a encontrarnos con nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues aquí, entre legajos secretos y sacando nuevas informaciones. Conspiranoico te veo últimamente, muy conspiranoico. Bueno, en eso estamos siempre, a la última y buscando documentación. Sí, señor. Ingeniero de telecomunicaciones y de repente, bueno, otra de sus facetas en el mundo del misterio es buscar esos documentos que ha sacado últimamente, ¿no? ¿Es la primera vez que se habla de ellos o de las primeras veces que se habla de ellos? Bueno, esto sí, esta entrega realmente es una desclasificación muy reciente. Tiene que fecha 16 de enero de este año, de 2019, y yo la vi tan solo unos días después,
aunque es verdad que formaba parte, digamos, de un programa que ya conocíamos, ¿no? Un programa que saltó a los titulares en 2017 y por el cual, no sé si te acordarás, Miguel, resulta que el gobierno de Estados Unidos tenía todavía activo un programa de búsqueda de ovnis, ¿no? Uh-huh. Eso nos llamó mucho la atención. Aquel programa estaba comandado por Luis Elizondo. Era un programa que se llamaba Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzados, es decir, era un poco todo el tema ovni, pero después un señor que se llama Steve Aftergood, que lo que ha hecho es pedir más documentación al gobierno de Estados Unidos sobre qué programas secretos podían estar llevando a cabo. Y el gobierno de Estados Unidos, que tiene un acta de libertad de información, pues ha publicado digamos una lista de 38 proyectos que estaban metidos, digamos, en ese gran programa, y lo que mi sorpresa cuando lo vi fue mayúscula, porque después de ver todo lo que han ido filtrando, a mí me parece que lo de menos era la búsqueda de ovnis. Sí, señor. Te has lanzado ya al vacío. Pone los pelos de punta lo que tienen preparado, de ser cierto, que parece ser que sí, preparados para descubrirlo esta noche con Miguel Ángel Ruiz. Como dices, hace nada, 3 meses, menos de 3 meses, han salido estos informes y hablan, entre otras cosas, proyectos secretos de capas de invisibilidad, propulsión nuclear para usar en misiones espaciales del espacio profundo, propulsión espacial basada en el vacío, agujeros de gusano, Stargate, comunicaciones gravitacionales, energía negativa. ¿Qué están preparando? Esto es absolutamente fascinante, Miguel. Es un poco toda esa ciencia ficción que parecía formar parte de la fantasía, toda esa ciencia ficción que parecía un poco prohibida, negada incluso, ¿no? Que eran como parte de los delirios de pues no sé, quizá de cualquier conspiranoico, por fin se han hecho de alguna manera visibles, además a través de lo que es la DIA, que es la Agencia de Inteligencia de Defensa, es decir, es como una CIA militar. O sea, de lo que estamos hablando es que la propia inteligencia militar americana reconoce que está trabajando en cosas que por lo menos nos sacan del orden de 30 a 40 años de avance tecnológico, ¿no? Esto es un gran cajón desastre. Los 38 programas son muy diferentes. Hay algunas cosas que, digamos, ya podrían estar entre nosotros, o por ejemplo, yo ya había oído hablar de ellas, como por ejemplo la capa de invisibilidad. Uh-huh. Que la capa como la de las películas, ¿no? Que te la pones y de repente desaparece, ¿no? Sí, esta es la capa de Harry Potter, realmente. La de Harry Potter, claro. No, pero bueno, yo esta sí, por ejemplo, para mí es la menos novedosa, porque me parece que en 2015, 2016, una empresa que se llama Hypersteel sacó esta capa en una feria de contratistas de defensa en Canadá, prohibió a la prensa hacer fotos, pero vendría a ser, digamos, una especie de traje que de alguna manera curva la luz y que no es exactamente que tú veas lo que hay detrás de la persona que tiene ese traje, pero sí que difumina la luz de tal manera que tú no ves a la persona. Sería como un traje de camuflaje lumínico, por así decirlo. Ese producto se llamó Quantum Steels y, como digo, se ha mantenido bastante en secreto. Yo lo había oído un poco de pasada, pero quizás es lo menos novedoso, lo que en cierto modo ya debe de estar implantado, pero sí que me llama mucho la atención cómo estas noticias que muchas veces parece que damos aquí en el espacio en blanco y que muchas veces parece que son terriblemente increíbles, bueno, pues ahora vienen muy confirmadas, como digo, por el ejército más poderoso del mundo, ¿no? Y por la DIA, parece esa agencia de Mortadelo y Filemón, la tía era aquella, ¿no? Esta es DIA, que significa Agencia de Inteligencia de Defensa, una CIA militar. ¿Qué otros avances podrías resaltar? Pues mira, hay muchísimas cosas. Si quieres, vamos un poco de lo más normal a lo más novedoso, aunque normal, aquí no hay nada. Hay otra cosa que me llama mucho la atención,
que es un sistema de comunicaciones de ondas gravitacionales. Es absolutamente increíble una cosa así. Primero porque este tipo de ondas, las ondas de gravitación, que las predijo Einstein hará cosa pues de, no sé si fue en la década de los años 30 o años 20 o una cosa así, no ha sido hasta 2015 o 2016 que gracias al observatorio LIGO, que era un observatorio que por inferometría láser es capaz de ver ondas de gravitación, que básicamente son son ondas que se generan en el universo si dos cuerpos muy masivos de estrellas de tipo como el Sol o más grandes bailan conjuntamente, y esas ondas de gravitación en realidad serían como contracciones en el espacio-tiempo que son invisibles y que de alguna manera nos cruzarían a todos, ¿no? O sea, son pequeñas ondas que de alguna manera moverían nuestros cuerpos, ¿no? Haciendo que varíen, digamos, nuestro peso. Lo increíble no es que exista este tema que, bueno, llegó a la opinión pública, como digo, en 2015, sino que ya tienen proyectos para ir modificando esas ondas, ser capaces de poner información en ellas. Esto es absolutamente increíble, es decir, yo pensaba que la humanidad estamos muy lejos de ser capaz de lograr una cosa así, en el sentido de que hace falta muchísima energía para lograr algo así. Esto que prácticamente ni siquiera se plantea en películas de ciencia ficción, es un proyecto secreto de los militares, ¿no? Pero es que como eso hay mucho más. Están trabajando en antigravedad, con lo que se llaman materias exóticas, es decir, formas de estados no convencionales de materia, que lo que puedan hacer, digamos, es vencer la atracción gravitatoria del planeta y con ello lograr nuevas formas de propulsión, ¿no? A mí me parece, dentro de lo que son las materias exóticas, que hay varias en estos 38 expedientes, hay quizás una que me llama mucho la atención, que es la materia de masa negativa, algo que también es absolutamente desconcertante y que era pues hasta ahora algo casi impensable. La materia de masa negativa. Qué extraño monstruo debe ser eso, ¿no? Sí, bueno, la forma más sencilla de explicarlo es si tú, por ejemplo, coges un objeto de masa positiva, pues vamos a poner, por ejemplo, una piedra, y la empujas, la piedra esa se acelera en el sentido de la fuerza que tú aplicas. Es decir, si tú le das un empujón por ejemplo, a un carrito, el carrito va en la dirección que tú le has puesto. La particularidad de la masa negativa o de la materia de masa negativa es que se acelera en la dirección contraria de la fuerza que tú aplicas. Es decir, es como si tú lanzaras una piedra y al ejercer fuerza con tu brazo, la piedra saldría en la dirección contraria al sentido con la que tú has tirado con el brazo. Una cosa tan absurda como esta, que ya no es ciencia ficción, como quiero decir, pues es ahora mismo fruto de investigación para hacer sistemas de propulsión por el espacio, ¿no? De hecho, varios de todos los proyectos que tenemos aquí están muy orientados a que la humanidad se mueva por el sistema solar y por el resto del universo en tiempos realmente cortos, ¿no? Quizás en ese sentido el experimento que yo creo, o el proyecto que yo creo que es más increíble en ese sentido, bueno, realmente son dos. Uno son los agujeros de gusano transitables, que también otra vez es pura ciencia ficción, y es como nos muestran en las películas, que de repente gente de otras dimensiones o de otras galaxias pueden curvar el espacio y atravesar por ese agujero de gusano y presentarse aquí en 2 minutos. Exactamente, esa es la idea. Pero el problema es que cuando tú ves los informes, son absolutamente avanzados. O sea, no estamos solamente a nivel de física, sino casi ya a nivel de ingeniería. El problema que ellos han detectado es que cuando tú entras dentro de un agujero de gusano, el agujero de gusano colapsa. Es decir, tú entras en él, eres una materia, y el agujero de gusano se cierra sobre ti y quedas de alguna manera perdido para él
para siempre. Entonces ellos lo que están buscando es una manera real de mantener el agujero de gusano abierto mientras una nave interestelar penetra en él. Y para ello tienen que buscar formas de energía negativa, formas de energía extrañas, etcétera, etcétera. Como digo, me parece apasionante, de verdad, que este tipo de cosas, si bien no muchas de ellas no se han conseguido todavía, cuando tú ves los informes te das cuenta que están, si bien no cerca, pero sí resolviendo muchos problemas de física y de ingeniería para hacer esto realidad. En realidad lo que estamos asistiendo aquí es a la física o al mundo que tendremos dentro de 40 años. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Esta noche con Miguel Ángel Ruiz hablando de temas de ciencia ficción que ya son realidad. Una puntualización, todo esto lo ha sacado de informes que se pueden desclasificados de la DIA, ¿no? De la DIA, sí, con fecha 19 de enero, este año. No son locuras de conspiranoicos, sino datos reales sacados de los mismos informes oficiales. Casi para terminar, extracción de energía de vacío. Sí, ese quizás sería uno de los proyectos estrella. Se sabe que eso es lo que se llama energía del punto cero. Se sabe que en un sistema, cuando un sistema, digamos, está en equilibrio, está tranquilo, la energía no es cero. Entonces, lo que están tratando de hacer es cómo poder generar esa energía del vacío, porque esto tendría casi para la humanidad el significado como de volver a descubrir el fuego. Es decir, esto supondría un adelanto tecnológico tan grande para la humanidad que el que sería un acceso ilimitado a energía, que como sabes siempre ha sido uno de los grandes problemas, el petróleo, etcétera, cómo conseguir energía. Si esto se logra, como digo, la revolución absoluta sería como el fuego 2.0. Stargate también, puertas estelares, como la película que podamos pasar de aquí. Claro, sería como una especie de evolución de los agujeros de gusano, ¿no? Y también quizás el Warp Drive, que es el sistema de propulsión por curvatura de espacio-tiempo. Se sabe que dentro del espacio nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, salvo que tú estires y contraigas el espacio, como pasa, por ejemplo, en un agujero negro. Entonces, se sabe que el espacio, el universo se extiende, ¿no? Se expande más rápido que la velocidad de la luz, y gracias a eso hay un invento que de hecho ya tiene incluso una patente de cómo una nave que expande el espacio-tiempo delante de ella y lo contrae a su paso, podría moverse dentro del universo por a velocidades mayores de la luz. En las tablas que se publicaron, en algunos de los informes que se han filtrado, hablaban de determinados, digamos, velocidades de viaje asociados a determinadas energías que podrían hacer, y uno de ellos, que a mí me llamó mucho la atención, era con una energía tremendamente alta que quizás en la humanidad todavía no podemos generar, pero que ya lo han calculado, podríamos llegar a Marte en 193 segundos. 193 segundos. Y te prometo que esa cifra no me la he inventado yo, Miguel, está escrita en los informes. Además, en esos informes, Miguel Ángel, hablan de nuevos materiales que a mí me deja loco. Cristales metálicos o tecnologías de nuevo diseño, como cabinas especiales para nuevas aeronaves, nanosatélites propulsados por láser, computación cuántica, que de eso ya se está hablando mucho ahora. Todo eso nos espera. Y una cosa que a mí me parece fundamental, que es la materia programable. Materia que adopta la forma que tú quieres en base a un algoritmo. Quizás sea lo más cercano a ese metal líquido que había en la película Terminator 2, una especie de protopartículas que se unen entre ellas y que forman el objeto que tú quieres que hagan. Uh-huh. Si esto es lo que nos han dejado conocer, lo que estarán haciendo en secreto, ¿verdad? Claro, por eso te digo, esto es una mirilla al futuro. Esto es, en el fondo, pues la ciencia, no de hoy, la ciencia ficción del mañana casi hecha realidad. Por lo menos ya planteada en sesudas ecuaciones y en sesudos trabajos de investigación. ¿Y no te da miedo? Bueno, lo han desclasificado ellos. El problema es que habrá, lo que tú dices, que habrá que no sabemos. Y si son capaces de
utilizar esta tecnología, ¿qué no estarán utilizando para controlarnos a nosotros por ser un poco conspiranoico, ¿no? Exactamente, ya sabes que estamos siempre vigilados. Miguel Ángel Ruiz, con su sección, yo no sé cómo llamarla, de conspiraciones reales. Gracias. ¿Forma de contacto contigo? Pues en Facebook Miguel Ángel Ruiz o en mi página web deep-politics.com. Documento secreto lo podemos llamar también, ¿te parece? Perfecto. Te veo prontito por Cantabria Infinita. Fuerte abrazo, gracias por hasta pronto. Traernos un pedacito de ahí, la verdad esa que nos esconden. Hasta pronto a todos. Hasta pronto. Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola, buenas madrugadas ahí en España. Les habla José Luis Sauceda Sánchez desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Llevo 1 año y 6 meses aquí. Muchas gracias por el programa y que os escucho todos los sábados. Me gustaría que fuera todos los días, pero no puede ser. Muchas gracias y buenas noches. Tú, entrevistando a uno de los testigos, y nos remontamos a julio del año 2005. Y los protagonistas son 2 guardias civiles condecorados, con una carrera intachable, escépticos donde los haya. De hecho, incluso me reconocían dentro del propio cuartel de uniforme en plena hora de trabajo, mientras hablábamos de aquello, de que ellos se mofaban, hablaban de estas cosas, hablando claro y en plata, como que eran chorradas, ¿no? No les daban ningún tipo de crédito, hasta que aquella noche, sobre las 3:30 de la madrugada, que sabes que es una hora clave, pues circulando por esa autovía, Miguel, totalmente desierta, también algo muy particular, entonces el fenómeno OVNI, en esas horas pues no circulaba nadie, y de repente os ven una luz en el cielo, una luz estática que les llama la atención a través del parabrisas. Conforme van ganando terreno por la carretera, se dan cuenta de que prácticamente están ya debajo de esa luz, fuera lo que fuera, y esa luz comienza a descender. En ese mismo instante comienza a caer hacia ellos en vertical. Déjame que aproveche para saludar a todos los cuerpos de seguridad del Estado que nos escuchan en todas las partes de nuestro país. Seguramente lo están escuchando en este momento ahora, para poner los pelos de punta, a veces esa luz que te cae encima, ¿no? Sí, porque además, a colación de lo que tú has dicho, Miguel, sabes que la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado del ámbito rural, sabes que viven en primera persona muchísimos episodios de corte insólito, ¿no? Retomando la experiencia, aquello se les cae encima, ¿no? Sea lo que fuera, se les cae encima, y lo único que les da tiempo es a dar un volantazo, prácticamente paran en la cuneta, porque digo, fuera lo que fuera, incluso ellos pensaban, luego me lo decían, con el pulso todavía tembloroso, fíjate, estamos ya en el 2019, ya ha llovido, y todavía cuando lo contaban se emocionaban, de que pensaban que aquello era pues un helicóptero, un avión que iba a aterrizar de emergencia y que se les caía encima y que ahí se acababa todo, ¿no? De hecho, uno de ellos salta del coche, se cubre la cabeza con las manos, gritando mis hijas, porque es el último momento. Pasan unos instantes y no solamente, Miguel, no se estrella nada, sino que con lo que se encuentran es con un silencio sepulcral, un silencio también muy característico de los no identificados. Cuando abren los ojos y reaccionan, lo que tienen encima de ellos, Miguel, es un objeto discoidal, físico, metálico, de un color metálico oscuro, de unos 40 metros de diámetro, poca cosa, que cubre prácticamente los 4 carriles de la autovía sobre la vertical del coche patrulla, con los pilotos encendidos en mitad de la madrugada. Para seguir teniendo los pelos de punta. ¿Y? Bueno, la primera reacción de Víctor, nombre por anonimato, pedido expresamente por ellos, ya sabes cómo funcionan estas cosas, pues es la de echar la mano a la pistola reglamentaria, desenfunda, pero fíjate, dejamos ahí esa nota de humor. Me decía él todavía también con esos nervios, que el hombre pensó, a ver si esto va a ser un prototipo secreto de vete tú a saber qué, y voy yo y le pego un tiro. Esa fue la reacción de este hombre, ¿no? Fíjate que discurrí en ese momento. Lo siguiente, Miguel, fíjate, y también él me hace llegar, mira, Jorge, a mí lo que me llama la atención, no sé si era más
el hecho de comprobar que yo mismo me encontraba en un estado, porque podía haber estado, fíjate, para tirar a correr campo a través y no aparecer. Sin embargo, él mantuvo una cierta calma, hasta el punto, Miguel, de que él da la vuelta al coche patrulla, abre el maletero del coche, coge una cámara de fotografía, ¿sabes?, de estas que llevan para los atestados, para tomar el testimonio del accidente, y él dispara una fotografía con flash, porque era de noche. Cuando va a lanzar el segundo disparo, se dan cuenta de que detrás de ellos hay una furgoneta de la empresa de reparto de paquetería. El conductor se ha bajado del vehículo, se ha orinado encima y está con la boca abierta mirando aquello, absolutamente, vamos, pasmado, ¿no? ¿Y la historia continúa? La historia continúa y la verdad es que continúa mucho más fuerte. Resulta que, bueno, lo siguiente que hacen es intentar hacer reaccionar a esta persona está en shock, no reacciona, aquel agente vuelve a disparar esa segunda toma fotográfica y cuando el flash de la cámara dispara ese segundo fogonazo y no antes, el objeto, Miguel, en absoluto silencio, manteniendo la misma altura, comienza perpendicular a la autovía a desaparecer, a alejarse de la situación. Ellos suben al coche patrulla, aquel señor de la empresa de reparto se queda allí boquiabierto en aquella situación surrealista, ellos dos siguen acelerando para intentar dar alcance, nada más lejos de la realidad, el objeto genera un risco bastante rápido hacia la izquierda y que campo a través se pierde en dirección Sevilla. Lo que hacen a continuación es lo que ellos llaman una papeleta, si tienen que hacer un informe oficial, les guste o no, como te decía, eran personas que se mofaban del asunto, pero había que hacer esa papeleta, de igual al temor al ridículo, y más siendo dos personas, como te digo, con una carrera tan intachable. Lo curioso, Miguel, es que, primero, ellos se ponen en contacto con el aeropuerto de Morón para tratar de averiguar si efectivamente se estaba llevando a cabo algún tipo de prueba, etcétera, etcétera. Les corroboran que no solamente eso, sino que no se ha detectado absolutamente nada en el radar. Y esa papeleta la alzan al superior y al día siguiente, ¿qué se encuentran? Se encuentran con que un militar de alto rango, no me quiero poner conspiranoico porque ya sabes cómo van estas cosas, pero testimonio de ellos mismos, especializado en estos temas, muy entrecomillado, ¿vale?, porque esto, en fin, hay que cogerlo con pinzas, les interroga por separado para ver qué es lo que había ocurrido aquella madrugada. ¿Y no les dicen que guarden silencio? Bueno, no solamente eso, sino que de alguna manera requisan esa información. Bueno, se suena un poco a refrito porque hemos escuchado muchísimos casos que terminan de esa misma forma. Pero bueno, ellos más que eso, fíjate, Miguel, ellos les queda la mofa, ¿no? Porque de repente la historia da un giro 180 grados y esa mofa es hacia ellos. Es decir, los compañeros no cesan de gastar bromas, de reírse. El de los ovnis. Exactamente, ¿no? El extraterrestre, bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Pero ellos, fíjate, Miguel, y con esto yo creo que redondeamos la historia porque es una de las más impactantes del libro. Ellos me decían, uno de ellos concretamente, casi con lágrimas en los ojos, repito, esto fue en el año 2005, ha llovido ya lo suyo, y todavía me confesaba dos cosas. Una, me decía, Jorge, todavía a día de hoy, como puedes comprobar, lo cuento y realmente para mí sigue siendo un problema. De hecho, me costó lo mío que quisieran contar aquello. Y el otro me comentaba, fíjate que nosotros nos reíamos, jamás en la vida volveremos a reírnos de estas cosas, Jorge. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Tiempo de redes sociales y que nos cuentes un poco, vaya programa intenso como este de hoy, ¿eh? Muy intenso, con muchísimas llamadas, con mucha gente en las redes sociales esta noche, la verdad que más de lo acostumbrado, todos muy atentos a los relatos que nos ha estado contando Carlos Canales. Y el resto de los invitados Exactamente, sí, te estoy hablando ahora de la primera hora, luego la segunda hora con Miguel Ángel Ruiz, ahora también con la última sección. Bueno, la verdad es que ha sido una noche que ha sido muy muy emocionante para todos desde los dos lados de la radio. Hemos ganado oyentes nuevos, además, que nos han descubierto esta noche. Sí, tú lo has mencionado antes, nos escribía un oyente desde el Sáhara, amigo del programa, nos ha descubierto y estaba entusiasmado escuchándolo. Tenemos muchísimos saludos, si quieres te voy enumerando. Por favor, tenemos tiempo esta noche. Déjame un poquito de música, vamos con ello. Es que me gusta esta musiquita. Ya lo notamos. Cuéntame.
Mira, nos ha escrito desde Barranquilla, desde Colombia, nos saluda Modesto Antonio Díaz, desde Brasil, Sao Paulo, un viejo amigo del programa, Francisco Javier Ropero, que en alguna ocasión ya le hemos entrevistado. David Caballero nos escribe desde Argentina, nos saludan desde Sahuira, Marruecos, desde Colombia, Amanda Sánchez, desde Florida, Jacksonville, y Adrián Guzmán, que nos oye esta noche desde Gualaceo, en Ecuador. ¿Has estado en Gualaceo? ¿En Ecuador? No, en Gualaceo. No, Gualaceo no. ¿Gualaceo, Ecuador? Pero pues seguramente voy a ir este verano. Ahí nos tienes que llevar. ¿Sí? Sí. Seguramente vamos a ir este verano. Estábamos invitados para ir a hacer, primero conocer la Cueva de los Tallos y dar una vuelta por ahí, y seguramente vamos este verano. Digo que alucino por la cantidad de gente que nos escucha y los diferentes países, ¿verdad? Sí. Y habría que recordar que hicieran eso de los corresponsales en los diferentes países del mundo. Si tenéis historias que contarnos, estéis donde estéis, que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Sí, porque queremos seguir grabando esa sección con los oyentes del Espacio en Blanco que viven en los... No nos importa, en los 4 puntos cardinales del planeta, contándonos un poco, tomando el pulso al misterio y bueno, trayéndonoslo aquí, al Espacio en Blanco para... Vale. Y tenemos un mapa donde salen los puntitos desde donde nos escucha la gente. Yo estoy muy intrigado. Hay un punto en mitad del Pacífico, que no hay nada. Si estáis ahí escuchándonos, igual es un barco. Y si alguien latino que está en un barco americano por ahí en la flota del Pacífico, escribirnos y decirnos que estáis ahí escuchando, a ver qué es ese punto, porque no lo localizamos. Para aclarar el enigma. Sí. Estamos haciendo trabajar a Rubén, haciéndole subir y bajar la música. Yo también quería dar las gracias, Miguel, a muchos oyentes que nos están mandando relatos de ficción. Vale. Otra cosa que estamos dentro de poquito va a haber muchas sorpresas con todo eso. Sí, nos iremos poniendo en contacto poco a poco, tener paciencia con todos vosotros para daros las gracias y deciros que estamos ya trabajando sobre esos relatos y que en breve pues podréis escucharlos aquí en el programa Dramatizado. Nuestros compañeros están trabajando en ello, Benigno Moreno y otro grupo de compañeros, veréis qué cosas tan increíbles hacen. Dar las gracias a la gente que no lo hicimos. En Murcia fue increíble la cantidad de gente que había, ¿verdad? Qué bonito estar con todos ellos. Allí estuvimos todos hasta las 12 de la noche. La verdad es que hubo un lleno total. Ajá. Y bueno, recibimos muchísimo cariño de mucha gente que vino bueno, de hecho, hubo una cosa muy graciosa que nos comentó Antonio, y es que habían venido tanta gente desde fuera que de hecho los menos eran los de Murcia, los ¿no? De Murcia, sí. Sí, éxito apoteósico, decían nuestros compañeros apoteósico que habíamos tenido. Vamos a seguir viajando, tenemos varias sorpresas, ya podemos casi empezar a adelantar. Vamos a hacer un programa desde un lugar súper original donde nunca se ha hecho un programa de radio. Ahí estamos de locos, la Cueva del Agua desde Jaén. Ya veréis qué sitio, ¿no? Ya veréis qué sitio, ya veréis qué cantidad de cosas curiosas vamos a hacer ahí. Y la próxima salida, Canarias. Nos vamos a Canarias, nos vamos a Santa Cruz de Tenerife esta vez y vamos a estar allí, ya sabemos, ya podemos dar fechas. El 11 de marzo haremos un programa abierto de cara al público donde desde ya os invitamos. Será en el TEA, en la Biblioteca Municipal de allí de Santa Cruz de Tenerife, y lo vamos a grabar un poquito antes de lo habitual, a partir de las 7 de la tarde. Ya os invitamos a que os vayáis acercando por allí, y de momento es todo lo que podemos decir. Os iremos dando más información, una página web, una forma de saber algo más, ¿no? De momento lo dejamos ahí en el aire, nos queda todavía un mes por delante y estamos en ello preparándolo a tope. Últimamente tenemos sorpresas, hay música en el programa, etcétera. Me dicen que no somos los únicos en hacer un programa desde una cueva. Desde esa cueva somos los únicos que vamos a hacer el programa, la Cueva del Agua. Echad un vistacito por ahí porque es un sitio súper fascinante en Quesada, en Jaén. Preparaos, va a haber muchas sorpresas. Ganadores y nos vamos. Pues tenemos a Betty Izuel de Huesca, a Juan Domínguez desde el Facebook, a Iñaki Díaz de Zaragoza, Fernando de Po de Madrid y Beatriz Herrero de Castellón. A los 5 deciros que nos escribáis un correo electrónico con la dirección postal a la que queréis que os enviemos los libros y daros la enhorabuena. Gracias a todos, gracias Rosa. Hasta la semana que viene. Terminamos por hoy, como siempre ha sido un placer estar juntos, pasar este tiempo de radio. Espero que os haya gustado a las personas que han venido a vernos esta noche. Volvemos, una de ellas ha pegado un susto así cuando, ¿verdad? Volvemos en 7 días a abrigarse, parece que vuelve el invierno y las nieves, cuidaban las carreteras por ahí. Saludos a todos los que estáis ahora en directo todavía
escuchando el programa. Nos vemos en 7 días. La radio continúa, viaja al centro de la noche. Nuestros compañeros esperan y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Gracias, Rubén, por el trabajo. Nos seguimos viendo.